de Recoleta, que se está haciendo por parte de un equipo técnico que son de dos consultoras, de la consultora Nómade y de la consultora Ámbito, por mandato de la ilustre municipalidad de Recoleta y del gobierno regional. Entonces, para iniciar esta actividad y para hacer los saludos y las presentaciones correspondientes, quiero dejar con ustedes a don Luis, que es el secretario de Planificación, representante en este caso de la municipalidad. Adelante, don Luis, por favor. Bien, buenas tardes vecinos, bienvenidos a esta actividad, les agradecemos se hayan tomado un poco de su tiempo para poder enterarse de lo que significa esta actualización del plan regulador, que está a cargo, como lo decía Camilo, de dos consultoras que se han unido para poder llevar a cabo esta tarea a propósito de un contrato que ha sido licitado por la municipalidad con financiamiento del gobierno regional. Este es un proceso bastante largo, ya lo van a explicar los profesionales. Estamos en la etapa inicial, hemos desarrollado una primera etapa de diagnóstico y ahora vamos a continuar con el desarrollo de las alternativas para construir la imagen objetivo. Ayer se hizo un primer taller que fue bastante dinámico y bastante enriquecedor. Y por lo que estamos viendo, por la cantidad de gente que está incorporándose, nos parece que vamos a ir en la misma dirección. La idea de este taller es que no tan solo puedan hacer consultas, que ayer salieron muchas, sino que también puedan aparecer, si les parece, algunas propuestas que tengan que ver con el ordenamiento territorial, porque básicamente de eso se trata el trabajo en torno a la actualización de este plan regulador. Hay que decir que este plan regulador no se había modificado desde el año 2005 y por lo tanto tiene el actual plan regulador que está vigente ha dado uso, digamos, a su vigencia ya latamente. Los planes reguladores normalmente duran 10 años. Por lo tanto, esta es una necesidad de que la comuna pueda renovar todas las líneas de acción en torno al ordenamiento territorial y a las condiciones que debiéramos tener para un mejor habitar nuestro territorio. Bueno, los dejo entonces con los profesionales de la consultora. Se me olvidó dar un saludo vía algunos, no sé si los cito a todos, pero hay candidatos a concejales y hay concejales en ejercicio. En función de lo que la normativa nos obliga, darle también esta invitación y esta bienvenida a estos participantes, en tanto posibles autoridades respecto de lo que son las próximas elecciones municipales. Los dejo sin más con los profesionales para que podamos llevar adelante este taller. Perfecto, muchas gracias, don Luis. Ahora quiero dejar con ustedes también para hacer este saludo inicial a Claudia González, que es la directora, arquitecta directora de este estudio por parte de esta unión de consultoras que están realizando el trabajo. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me presento, soy Claudia González, soy arquitecta. Está también Marcela Rivas, que es de Nómade Consultores, Camilo Améstica, que es sociólogo, que es nuestro encargado de participación. Y vamos a iniciar en este momento el taller entonces de presentación de las alternativas para que podamos conversar respecto de ellas más adelante. Vamos a partir con la presentación. Ustedes me comentan si se alcanza a ver. ¿Se ve la presentación ya? Sí. Sí, se ve. Perfecto. Muy bien, entonces estamos en el encuentro para la elaboración de las alternativas imagen objetivo del plan.
Camilo ya lo explicó, pero vamos a hacer una ayuda a memoria respecto de cómo vamos a avanzar en este encuentro. Vamos a hacer una presentación y luego vamos a hacer una ronda o varias rondas de preguntas y respuestas que ustedes pueden ir haciendo en el chat, que se van a responder al término de la presentación. Y una vez que terminemos eso, también hay una encuesta online, que es también otra forma de participar en la evaluación de las alternativas y la recepción de propuestas, que va a estar disponible por alrededor de una semana en la página web del prcrecoleta.cl. El taller se graba, todos los talleres se graban y por razones de transparencia, y luego se va a también subir el link del video para que lo puedan ver si es que también las personas que no tuvieron acceso a la participación de hoy, de ayer o del lunes. Y la síntesis de resultados va a estar disponible a partir del 5 de marzo en la página web del plan. Ya hicimos nuestra bienvenida al encuentro y en adelante vamos a ver los objetivos de la actividad, cómo vamos a desarrollar el encuentro y vamos a hacer la presentación del avance de las alternativas. Son 3 alternativas. Luego tenemos el espacio de preguntas y comentarios y por último vamos a hacer la explicación de la encuesta en línea y las próximas actividades. Como comentó don Luis, estamos en un estudio que es bastante de largo aliento. En este minuto estamos en la etapa 2, que corresponde a las alternativas de estructuración e imagen objetivo. El proceso de elaboración del nuevo plan regulador constaba de un diagnóstico en el cual también hubo talleres de participación que en ese momento se pudieron realizar de manera presencial, aunque con aforos acotados, y de los cuales ustedes pueden ver también los resultados en la página web prcrecoleta.cl. Estamos en la etapa de alternativas, imagen objetivo, y al término de esta etapa se define una imagen objetivo del plan, que en la etapa siguiente tiene un proceso de aprobación que está reglado y que implica que va a haber una exposición pública en la municipalidad por 30 días de todo lo que es la imagen objetivo. También va a haber audiencias públicas en un formato o similar a este o presencial, dependiendo de lo que nos permita en ese momento el estado de la pandemia. Y también hay la posibilidad de generar observaciones y comentarios y propuestas. Después se desarrolla el anteproyecto del plan y el informe ambiental, que tiene una duración de 150 días, y después el proyecto del plan, que tiene 120 días de duración. En la etapa de proyecto se desarrollan las propuestas finales, que tienen que ver con los planos, la normativa, que es una ordenanza local, y la memoria explicativa, que en el fondo da cuenta de cómo se elaboraron las propuestas. Y después viene un proceso de tramitación y aprobación, que también está arreglado por un procedimiento general, donde también hay un momento de exposición de las propuestas, hay audiencias públicas nuevamente y distintas etapas de aprobación legal. Perfecto. Los objetivos de este encuentro entonces son informar sobre los avances del proceso, que es un poco lo que acabamos de hacer, presentar alternativas preliminares para definir la imagen objetivo, recoger dudas, aspectos positivos y negativos de las alternativas, e informar sobre otras formas de participar en la definición de la imagen objetivo y lo que viene más adelante en el plan. Lo primero es hacer como una especie de recordatorio respecto de qué es lo que es un plan regulador, ¿ya? Un plan regulador comunal es uno de los instrumentos de planificación que tiene la comuna junto con el plan de desarrollo comunal o PLADECO. Y este en particular, el plan regulador comunal, es un instrumento que regula y orienta el desarrollo urbano del territorio comunal. Se define una zonificación, que es una organización en distintas zonas de los sectores que conforman la comuna, y una ordenanza que dice qué actividades se pueden desarrollar: vivienda, áreas verdes, comercio, distintos tipos de equipamiento, etcétera, dónde se pueden ubicar y las construcciones, o sea, las condiciones que tienen que cumplir las distintas construcciones. Entre otras condiciones, por ejemplo, está la altura de edificación, el tamaño mínimo predial, la cantidad de espacio o porcentaje que ocupan las construcciones dentro del terreno, si se distancian y cuál es el distanciamiento de los predios vecinos, etc. También se establece una vialidad principal con sus características y se puede definir ciclovías, y además identifica las áreas de riesgo y otras donde se restringe el desarrollo urbano.
Como dijo don Luis, la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que los planes reguladores deben revisarse y actualizarse de manera periódica en un plazo ojalá no mayor a 10 años. Y efectivamente en los últimos años Recoleta ha experimentado grandes cambios que están asociados con el instrumento de planificación vigente que es del año 2005. ¿Ya? Entre esas está además otros cambios urbanos que se han producido, por ejemplo, por la llegada del metro, los corredores de transporte público, ciclovías, etcétera, así como la construcción de edificaciones en altura y el aumento de las necesidades de vivienda, entre otros. Todos estos elementos hacen necesario y urgente la actualización del plan. Claro. Estamos entonces en la etapa 2 del proceso, que corresponde a las alternativas de estructuración e imagen objetivo del plan, donde se proponen los principios generales para la planificación urbana en base a propuestas preliminares que llamamos alternativas de estructuración, y que son propuestas iniciales que muestran formas en que la comuna se puede zonificar a partir de algunos aspectos como la cantidad de población, los distintos usos de suelo, las amenazas naturales, el crecimiento de la población comunal, la movilidad y los espacios públicos, entre otros. Además, toma en cuenta el resultado del diagnóstico técnico y la participación de vecinos y vecinas en la etapa anterior, así como la participación de los miembros del COSOC y del Consejo Municipal, de los equipos técnicos municipales, entre otros. Hay varios condicionantes, en el fondo, que tenemos que considerar para generar las propuestas de alternativa, que vamos a ver a continuación. Una de ellas son las proyecciones de crecimiento poblacional, en el que si consideramos la proyección de la región metropolitana en promedio entre el año 2002 y el año 2017, tenemos que si proyectamos ese crecimiento para el año 2040, vamos a tener una población de aproximadamente 200.000 habitantes en la comuna, es decir, alrededor de 43.887 habitantes más de lo que había en el censo del 2017. ¿Ya? A esa población hay que dar cabida dentro del territorio comunal. Además, tenemos algunos principios que hemos establecido para la evaluación ambiental estratégica del plan. El proceso de evaluación ambiental estratégica acompaña todo el desarrollo del estudio del plan regulador comunal y en el fondo lo que busca es que las propuestas que finalmente se establezcan tengan aspectos positivos respecto de los impactos ambientales y se mitigue o se evite los impactos negativos. Los objetivos que se ha puesto como objetivos ambientales de la evaluación ambiental estratégica son 3, que es desarrollar un sistema de infraestructura verde que esté integrada por los elementos de interés ambiental, así como redes de vías arboladas y ciclovías, el resguardo de los inmuebles patrimoniales y conjuntos de valor patrimonial, y el emplazamiento seguro de la población considerando las amenazas naturales y los incendios forestales. Los criterios para la sustentabilidad son un desarrollo económico diversificado e integrado en los distintos sectores y barrios de la comuna, la equidad de integración social entre estos distintos sectores y la movilidad urbana sustentable. Asimismo, hay 4 factores críticos de decisión que, valga la redundancia, van a apoyar las decisiones respecto de la planificación comunal. Uno tiene que ver con las condiciones de hacinamiento, donde Recoleta presenta el segundo lugar después de Independencia dentro de las comunas de Gran Santiago en términos de cantidad de viviendas en condición de hacinamiento. También lo que tiene que ver con algunos sectores donde se aprecia deterioro de las edificaciones y reconversión de usos de suelo en áreas que antes eran residenciales y que han ido transformando su uso relacionado tanto con el plan regulador vigente como por algunas instalaciones que hoy día ocurren de manera informal. Por otro lado, el desarrollo de edificaciones en altura, que principalmente se ha dado desde el año 2000 en adelante, y que se relacionan principalmente con el sector centro y el sur de la comuna, asociado a las condiciones que en el fondo permite esta cercanía al centro de Santiago, así como las normas de edificación vigentes. Y por último, un factor que tiene que ver con la interfaz o el área límite entre el área construida de la comuna y el cerro, donde hay presencia de peligro de incendios forestales y también de remoción en masa por las condiciones que tiene las pendientes y las características del Cerro San Cristóbal, que también hay que tener en consideración. Además tenemos unos ciertos objetivos de planificación
que se utilizan en el fondo para realizar las propuestas y que tienen que ver con fortalecer el sistema de espacios públicos con el que cuenta la comuna, que está incorporado en las calles, las plazas, los parques, articulando los distintos barrios y poniendo en valor tanto el patrimonio natural de los cerros o de los cementerios, por ejemplo, con el patrimonio cultural. Revitalizar los distintos barrios, privilegiando los usos mixtos y graduando la intensidad de uso en función de las características y de cuál es la función dentro del territorio comunal e intercomunal. Fortalecer la identidad comunal, reconociendo los elementos patrimoniales y las zonas con valor para conservación. Proteger y preservar los recursos naturales como parques, plazas y áreas verdes longitudinales. Promover el desarrollo urbano y el acceso a la ciudad mediante la articulación de las redes de transporte que incluyan al metro y al Transantiago o red, favoreciendo además los modos no motorizados. La comuna presenta una condición favorable para eso, pues es bastante accesible, a pie incluso, o es cercana a las estaciones de metro que hoy día se encuentran y al transporte público que existe dentro de la comuna. Y por último, disminuir la vulnerabilidad de distintas áreas urbanas ante riesgos naturales y antrópicos. Todos estos objetivos, criterios que mencioné anteriormente, se relacionan con los ejes de desarrollo que fueron propuestos en el PLADECO, en el Plan de Desarrollo Comunal, y que también contaron con la participación de vecinas y vecinos. Entre los principales ejes de desarrollo que se considera está el que señala que se busca una calidad de vida que tenga que ver con una comuna de usos mixtos que son accesibles a la población y un territorio multicultural. Esa se relaciona con el objetivo de desarrollo de infraestructura verde, con la equidad e integración territorial y la movilidad urbana sustentable, y con los objetivos de fortalecer el sistema de espacios públicos y revitalizar los distintos barrios. El eje de desarrollo y ordenamiento territorial se refiere a la diversidad de funciones y usos que tiene la comuna, que se insertan en áreas de valor patrimonial histórico y que conforman distintas particularidades que tienen un potencial de desarrollo. Esto se relaciona con el objetivo de emplazamiento seguro de la población, del resguardo de los elementos patrimoniales y de la equidad e integración social, así como con fortalecer la identidad comunal, reconociendo los elementos patrimoniales y los distintos barrios, y promover el acceso a la ciudad. El eje de desarrollo del medio ambiente reconoce la carencia de un medio ecológico óptimo que tienda a mejorar la calidad de vida y bienestar general de los habitantes de la comuna, identificándose la falta de arbolado urbano, así como equipamientos y servicios urbanos naturales. En ese sentido, hay objetivos que se relacionan como desarrollar un sistema de infraestructura verde, fortalecer los espacios públicos, preservar los espacios naturales, etc. Y también la movilidad urbana sostenible y evitar ocupar nuevos espacios que generen población en riesgo. Por último, se habla de la base productiva como eje de desarrollo en el PLADECO, y eso tiene que ver con la posibilidad de promover la diversificación con distintos usos de suelo que permitan la localización de comercios, servicios y pequeña manufactura. Eso permite un desarrollo económico diversificado y también se puede potenciar el objetivo de revitalizar los distintos barrios que componen la comuna y promover el desarrollo urbano y el acceso a la ciudad. En el diagnóstico se identificaron distintas fortalezas que se relacionan, por ejemplo, con la presencia del Parque Metropolitano, el Cerro San Cristóbal y el Cerro Blanco, así como servicios ecosistémicos que prestan estos distintos parques. También la variedad de uso de la comuna y su dinamismo, así como su cercanía al centro de Santiago y la buena conectividad que tiene con las otras comunas, y los elementos del patrimonio arquitectónico e intangible que tiene la comuna. También hay oportunidades que tienen que ver con potenciar la comuna, la potencialidad que tiene la comuna para seguir desarrollándose con equidad social, fortalecer la accesibilidad en esta condición, ¿cierto?, de espacio muy cercano al centro, mejorar los espacios públicos para que tengan calidad y puedan albergar otros usos. Y dentro de las debilidades se observa, como mencionamos anteriormente, el deterioro del espacio público y de algunas construcciones, el reemplazo de zonas industriales por bodegaje o por usos que generan un cierto deterioro, como los talleres de reparación de vehículos y otros, la vulnerabilidad en las viviendas y la condición de hacinamiento y la falta de recorridos peatonales y ciclovías.
Como amenazas se identifican algunas barreras, como por ejemplo la avenida Américo Vespucio, que dificulta la movilidad entre Recoleta y Huechuraba, el aumento de los flujos vehiculares que puede amenazar algunos ecosistemas que tienen que ver con el parque metropolitano, por ejemplo, y el bodegaje informal que existe adyacente a la zona de La Vega, pero que también tiene que ver con esto intercomunal relacionado, porque La Vega es un sector que se relaciona y que está entre Recoleta e Independencia. Claro. Considerando lo anterior, en el fondo se tomaron esos 6 criterios principales para la elaboración de alternativas, que ya hemos mencionado, y por ejemplo, respecto del sistema de espacios públicos, se busca consolidar en los sistemas de plazas y parques existentes, relacionar la trama de las vialidades también con el parque metropolitano mediante una vía paseo en el borde, incorporar infraestructura verde tanto en las vías como en las plazas para conectar los distintos espacios públicos. En cuanto a la red vial, se busca consolidar la vialidad estructurante metropolitana y abordar la vía paseo de borde como un elemento que ayude a la mitigación de riesgos urbanos que están asociados al Cerro San Cristóbal. Mejorar la capacidad vial aumentando la conectividad con algunas aperturas puntuales. Esto es importante porque Recoleta es una comuna que ya está muy consolidada, pero que tiene algunos elementos, algunos sectores que tienen alguna conectividad dificultosa porque hay espacios que falta conectar con calle, como por ejemplo en el área del regimiento Buin, entre otros, e incorporar corredores y ejes ambientales que incluyan medios no motorizados. Eso significa potenciar vías arboladas, la incorporación de ciclovías, los corredores de transporte, etc. Esto tiene que ver, como por ejemplo se considera todo lo que es el sistema de espacios públicos que tiene la comuna, que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha se aprecia, por ejemplo, la accesibilidad caminando desde las estaciones de metro. Esto solo como para ejemplificar la buena accesibilidad que tiene en general la comuna, donde eventualmente a través del metro o de las redes de transporte público es posible acceder sin problemas a los distintos sectores del territorio comunal. También se busca compatibilizar los usos de suelo, las densidades y altura, promoviendo una adecuada mezcla de uso, considerando el carácter mixto que tiene el territorio comunal, es decir, donde conviven vivienda, comercio, servicios, equipamientos, actividades productivas, talleres de manufactura, etc. Considerar también las densidades habitacionales que permitan una renovación sostenible y equilibrada, la compatibilidad con el medio ambiente y el patrimonio natural, permitir cabida a los nuevos habitantes según la proyección que mencioné al inicio y el déficit habitacional existente que de acuerdo a cifras del año 2017 alcanza aproximadamente a las 6.000 unidades de vivienda. Considerar la predisposición también al cambio a partir de un análisis de cómo es hoy día la comuna en términos físicos, en términos de morfología, por ejemplo, el agrupamiento de las edificaciones, los tamaños de los predios y las alturas, así como el estado de las edificaciones. Y por último, se busca disminuir la vulnerabilidad de las áreas más deterioradas y de mayor hacinamiento. Aquí, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver cómo se comporta el uso de suelo dentro del territorio comunal actualmente, y ustedes ven que en el área norte predomina el color amarillo, que tiene que ver con los usos habitacionales, pero hay distintas zonas que presentan usos muy mixtos, entre espacios industriales, talleres, bodegas, habitacionales, comercios, etc. Y especialmente eso ocurre en el sector, en un sector de Einstein, en el sector centro-sur, que tiene más que ver con funciones metropolitanas y que incluyen grandes equipamientos como los hospitales, por ejemplo, grandes zonas de comercio como La Vega, Patronato y Bellavista. En el lado derecho ustedes pueden ver cómo se comporta el estado de la edificación actualmente y cuáles son los sectores que se encuentran en mejor estado y los que se encuentran en peor estado. El verde marca el bueno y el rojo marca los sectores que se encuentran con mal estado de la edificación. Por último, se encuentran como criterios para la elaboración todo lo que tiene que ver con el patrimonio natural y cultural. Se busca poner en valor el patrimonio, conectar los espacios públicos con puntos que tengan interés patrimonial y mantener corredores ecológicos en áreas de interés ambiental. Eso especialmente ocurre entre el Cerro Blanco y el San Cristóbal, y eso se busca mantener.
Las centralidades también son elementos importantes. Se busca proponer subcentros que puedan potenciar y abastecer los barrios, fortalecer el carácter de comuna cercana al centro de Santiago y complementar los subcentros que tienen carácter metropolitano con los de carácter comunal. Acá, por ejemplo, se observa todo lo que tiene que ver con el patrimonio construido de la comuna. Esto incluye los monumentos nacionales, como por ejemplo el cementerio, la Recoleta Dominica, la Recoleta Franciscana, así como zonas especiales y los inmuebles y las zonas de conservación histórica que actualmente están definidos por el Plan Regulador Comunal. También hay que considerar que nos encontramos plenamente insertos en lo que llamamos el Gran Santiago, ¿ya? Y hay un plan regulador metropolitano que en el fondo regula el desarrollo urbano de toda la región metropolitana, y especialmente de Gran Santiago, donde Recoleta también tiene asignado un rol, ¿ya? Por ejemplo, en la imagen de la derecha se observa que hay un subcentro metropolitano, que es este circulito gris cercano a el Salto Don Vespucio. Hay parques metropolitanos como el Parque del Cerro San Cristóbal, equipamientos metropolitanos como los cementerios y los hospitales, etc. Esos últimos que mencioné son algunos de los elementos que condicionan el Pero no tengo la visión. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago funciona como un marco entonces para la regulación que pueda proponer el Plan Regulador Comunal. Es decir, que tiene que considerar, por ejemplo, respecto de las densidades habitacionales, para el promedio de todas las áreas pobladas de la comuna, se considera una densidad bruta de 150 habitantes por hectárea, que puede llegar a 175 en promedio o a 125 en promedio, por eso se dice ahí más o menos 25. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago también define las vías principales, cuáles son las vías que tienen carácter metropolitano, valga la redundancia, y que se denominan vías troncales o vías expresas, como por ejemplo Américo Vespucio, El Salto, Recoleta, Dorsal y varias otras. Y también define el subcentro metropolitano de Américo Vespucio con El Salto y equipamientos metropolitanos como los cementerios y los hospitales, tal como mencioné. Además, tenemos que considerar lo que es el sistema de transporte intercomunal, que está conformado por las redes de metro, por la localización de la línea 2, ¿cierto?, en torno a Recoleta, pero también la línea 3, que tiene importancia, que está en la vecina comuna de Independencia, y también todo lo que tiene que ver con la red de transporte público, conocida como Transantiago, que en el fondo tiene que ver con los recorridos del sistema de transporte público vía buses. Y el sistema de ciclovías existentes también como una preexistencia que consideramos al momento de generar la alternativa. Además, tenemos que considerar lo que llamamos las áreas de riesgo, que particularmente en este caso son algunos riesgos puntuales de inundación, especialmente en el sector del Cerro San Cristóbal y hacia abajo, pues debido al canal El Carmen, y algunos riesgos que tienen que ver con remoción en masa, caídas de rocas y otros que se relacionan con la condición topográfica de los cerros, tanto el Cerro Blanco como el Cerro San Cristóbal, y respecto de los cuales se está haciendo un análisis que ustedes pueden ver en parte en las imágenes de la izquierda, donde arriba se muestra, por ejemplo, los riesgos de deslizamiento de suelo, y en la parte de abajo los de caída de rocas. Y por otro lado, también tenemos que considerar como peligro los incendios de interfaz, que normalmente se producen en la ladera del Cerro San Cristóbal, y generalmente en el borde con las áreas pobladas, normalmente se producen en el área poblada y luego suben al cerro y al revés. Nuestro plan regulador vigente en la comuna considera planos diferenciados, que ustedes pueden ver arriba en las imágenes de la izquierda donde se muestra la totalidad de la comuna, un plano que tiene que ver con las áreas de edificación, con las áreas de alturas de edificación, por ejemplo, y las condiciones de edificación, y por otro lado, los usos de suelo, que son el plano de la derecha, donde se norma alturas máximas actualmente que van hasta los 38 metros, en los sectores principalmente en la avenida Recoleta, y alturas altas también en el sector de El Salto, alturas medias en el sector de Einstein y la quinta residencial El Salto,
y luego tenemos alturas menores hacia el sur. Algunos sectores de este plan regulador fueron modificados en la llamada modificación 2, que es como la modificación más grande que ha tenido el plan regulador comunal, que en particular consideró la población Lemus en la imagen que están abajo y la quinta residencial El Salto en las imágenes de arriba a la derecha. Todas estas modificaciones normativas se actualizan con el plan regulador intercomunal que se está elaborando, y lo que se está considerando son alturas que no van a superar en ningún caso los 30 y tantos metros de altura, un poco menos que los 38 que actualmente están regulados. A continuación vamos a ver las alternativas de estructuración, las preliminares. Se elaboraron 3 alternativas que tienen algunas diferencias entre sí que voy a ir mencionando, y respecto de las cuales luego se va a poder generar una evaluación a través de una encuesta en línea que les voy a mencionar más adelante. Las principales diferencias son los que voy a mencionar. En esta alternativa, la alternativa 1, hay una zona de transición en el borde cerro que tiene densidades más bajas y alturas menores. Tiene las principales alturas se dan en el eje de Recoleta y en el eje del Salto Las Torres, con alturas de 8 pisos. Luego tenemos alturas de 6 y de 4 pisos. Los sectores residenciales, que son los principalmente de color café y amarillito, esos tienen alturas menores. El borde del cerro tiene 2 pisos y los sectores intermedios, cafecitos, tienen hasta 3 pisos. En esta alternativa se diferencian lo que es el barrio La Vega en términos de normativa, el barrio de Patronato y el barrio de Bellavista, que incorpora todo lo que es también el borde del río Mapocho, y en las 3 alternativas se mantiene la zona de entre cerros con una altura máxima de 4 pisos para permitir que se mantengan los corredores ecológicos que existen entre el Cerro San Cristóbal y el Cerro Blanco. Esta alternativa genera como macro áreas, que en el fondo principalmente se determinan en el sector norte, donde ustedes ven que predomina el color café respecto de las otras tonalidades, que son los sectores predominantemente residenciales. En la alternativa 2, el sector sur de la comuna se diferencia del anterior en que La Vega y Patronato se consideran como una unidad más homogénea, entre comillas, diferenciándose del sector de Bellavista y Avenida Perú, y del área de Santos Dumont y Olivos, que en el fondo conforma un subcentro. Luego tenemos El Salto, Recoleta y Américo Vespucio con alturas mayores. Ahí se reconoce también Américo Vespucio como una especie de barrera y como un límite natural de la comuna. Tenemos sectores con alturas máximas de 6 pisos en torno a Dorsal, Zapadores y Einstein. En esta alternativa también hay algunas diferencias respecto de lo que llamamos nosotros corredores ambientales y ejes ambientales, que son vías. Los corredores ambientales son vías más bien anchas, que son principalmente vías intercomunales, que son vías arboladas, con transporte público y que también permiten la incorporación de ciclovías. Y los ejes ambientales, que son vías intermedias de carácter comunal, más peatonalizadas, de menor velocidad y que también permiten la inclusión de ciclovías. En esta alternativa, a diferencia de las otras dos, hay vías, estos ejes ambientales también ocupan espacios intermedios en las distintas macroáreas, que por ejemplo, entre Avenida El Guanaco y Avenida Recoleta se propone una en sentido norte-sur que va uniendo distintas vías locales. También se propone otra entre Avenida Recoleta y Avenida El Salto, y luego se proponen unas de borde en torno al Cerro San Cristóbal. También en las 3 alternativas incluimos Patronato y Santa Filomena como ejes ambientales más peatonalizados, y en esta, en la alternativa 2, hay también algunos otros en el sector de La Vega. Por último, en la alternativa 3,
esta alternativa tiene más que ver con cómo se potencia la avenida Recoleta y El Salto hacia el sector norte con alturas máximas de 12 pisos, que son alrededor de 35 metros. Luego tenemos con 8 pisos máximo el borde de Américo Vespucio, Los Zapadores, Dorsal y Einstein, y con 6 y 4 pisos el área de Patronato, La Vega y Bellavista. Aquí se diferencia La Vega de Patronato y Bellavista, que se tratan más como una unidad en conjunto. Y se diferencia de lo que es el área del borde río. En esta se incorpora como corredor ambiental distintas avenidas, pero la mayoría son corredores ambientales, a diferencia de la alternativa 2, donde hay más ejes, o sea, vías más intermedias. La otra diferencia también tiene que ver con el tratamiento que se da al sector, de normativa, digamos, que se daría al sector del regimiento WIN. A diferencia de las otras dos alternativas, en esta el regimiento WIN tendría un uso preferentemente de equipamiento que corresponde al área gris, luego un sector de área verde y un espacio mixto donde puede haber viviendas y equipamientos, a diferencia de la alternativa 2 y la alternativa 1, donde el regimiento WIN queda con un menor espacio destinado exclusivamente a equipamiento y un mayor espacio donde podría integrarse viviendas con área verde. Otro elemento relevante en las distintas alternativas son algunos subcentros comunales que en general se mantienen más o menos constantes. Se considera un subcentro en torno a la estación Cementerios y la calle Valdivieso, adyacente al Cementerio Católico, que sería un nuevo centro cívico. El subcentro de El Salto con Avenida Zapadores, que en el fondo tiene que ver con esta condición metropolitana que aparece regulada en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y distintos subcentros en torno a la Avenida Recoleta, que tienen que ver tanto con las estaciones de metro, como con, por ejemplo, la presencia del municipio en torno a la Avenida Einstein, a la Avenida Muñoz Gamero. Y por último, hay un subcentro que está propuesto en el área de acceso a los cementerios, que sería un subcentro de carácter gastronómico turístico. Antes de pasar a las consultas, respuestas y a discusión respecto a las alternativas, quisiera comentarles la forma también en que podrán participar, además de este taller propiamente tal, que es una encuesta online donde ustedes van a tener diferenciadas las 3 alternativas con distintas temáticas, como por ejemplo el esquema de zonificación, los usos de suelo, las alturas, lo que tiene que ver con ciclovías y las vialidades principales. En general, en relación a las vialidades no mencioné mucho porque la verdad es que dado que tenemos el Plan Regulador Metropolitano y varias de las vías estructurantes de la comuna de Recoleta son vías metropolitanas, hay menos diferencias entre las alternativas. Y por último, lo que son los corredores y los ejes ambientales, y así como las áreas verdes y los parques. Esos elementos ustedes los van a poder rankear para cada una de las alternativas. Entonces, por ejemplo, respecto de la vialidad o de las áreas verdes, le van a poner a las alternativas un orden de prioridad. Por ejemplo, si prefieren respecto de las áreas verdes, la alternativa 2, entonces en el ítem de la alternativa 2 van a marcar la primera prioridad. Eso se puede hacer de 2 maneras. Hay un cuestionario en línea, que es la imagen de la derecha, que es un link a un formulario que se llena en línea, y la otra posibilidad es descargar un formulario que es en PDF y donde pueden ir llenando y hacer comentarios también y observaciones a las distintas alternativas. Además pueden ahí incorporar las propuestas que les parezcan pertinentes. Además, hay otros procesos de participación en curso que se relacionan con la elaboración del plan regulador, ¿ya? Como les comenté al principio, el proceso de evaluación ambiental estratégica acompaña
durante toda la elaboración del plan, y en este momento se están exponiendo los antecedentes del acto de inicio, es decir, el decreto que da inicio a la evaluación ambiental estratégica de la actualización del plan. Ustedes pueden descargar ese decreto y además va a estar publicados los contenidos en la municipalidad por 30 días. Pueden descargar también la información de la página web y hacer comentarios y aportar información al respecto en relación a esos contenidos. Y por último, recordarles que la participación ciudadana es un proceso que va durante todo el tiempo que se esté elaborando el instrumento, y hay distintas etapas para la participación y distintos procesos en los que van a poder participar, ya sea a través de talleres como este, talleres presenciales si es posible, audiencias públicas, exposiciones y procesos de observaciones. Los iremos poniendo en la pestaña de participación ciudadana de la página web, ¿ya? Y ahí ustedes van a poder ir viendo en qué etapa nos encontramos y los materiales disponibles o los momentos en que haya participación en cada una de esas etapas. Les agradezco mucho la atención y dejo a Camilo para que pueda seguir con la participación. Perfecto. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todas, a todos por la atención y por la paciencia. La idea ahora como les decíamos en un principio, tiene que ver con generar una conversación, poder solucionar también ciertas dudas. Sabemos que muchas veces es harta información, pero creemos que lo importante tiene que salir de acá y de que podamos conversarlo, sobre todo en estas instancias, que tenemos que hacerlas así por las restricciones que hay, pero que son importantes porque son parte de un proceso continuo que estamos llevando en todas las etapas del estudio. Con muchas y con muchos de ustedes ya nos vimos en una primera ocasión cuando nos reunimos en los colegios y en los liceos, y nos vamos a seguir reuniendo. Entonces eso, dejamos abierta la palabra para ordenarnos. La idea es que puedan levantar la mano, sea físicamente o a través de ese botoncito que tienen en el celular, o si no, si tienen alguna complicación en eso, pueden también escribir en el chat, donde nosotros vamos a estar leyendo y vamos a estar también respondiendo ahí como equipo las distintas consultas que salen. Entonces, dejamos la palabra abierta a quien quiera iniciar. Camilo, Elías Mesa hace un comentario que dice: es importante potenciar las ciclovías y áreas verdes en la comuna de manera que se refuerce la conciencia y cultura ecológica, utilizar transportes no contaminantes. En efecto, que las ciclovías sean de inicio a fin en las calles que conectan la comuna. En la actualidad, la ciclovía del Salto inicia recién en Einstein hasta Dominica con Avenida Perú. Efectivamente, Elías, la idea es potenciar que varias vías puedan considerar ciclovías. El plan regulador no hace las ciclovías, pero en el fondo da cuenta o potencia lugares donde se puedan desarrollar. Y respecto de las ciclovías, también hay que tener en consideración que hay algunas vías que, como decía, son señaladas o decretadas por el plan regulador metropolitano, y por lo tanto los anchos de dichas vías son establecidos en ese instrumento, no tienen que ver con el plan regulador comunal, el plan tiene que respetar esos anchos. Y en el fondo las ciclovías también hay que compatibilizarlas con las redes de transporte público, de forma que se puedan ir compatibilizando los distintos medios de transporte, tanto motorizados como los no motorizados, que son los que quisiéramos potenciar. Ahí Claudia, Rubén pregunta si el plan contempla una ciclovía en la avenida Recoleta, en la misma línea de respuesta. Es una de las posibilidades generar ciclovías en la avenida Recoleta. Hay algunos espacios donde resulta más difícil por el ancho que tiene la avenida, pero son elementos que efectivamente hay que ir señalando en el plan. Respecto de eso, si a ustedes les parece que es importante el hecho de que exista una ciclovía en la comuna de Recoleta,
sería súper bueno que en el momento en que generen la respuesta a la encuesta o que hagan sus comentarios o propuestas, eso quede señalado también. Después luego, Soraya dice, ¿cómo se mide el impacto de la edificación de 12 pisos y el entorno? Hay varios elementos que hay que considerar respecto de las edificaciones en altura, porque no solamente las alturas son las que definen el impacto de una edificación. Lo que se está considerando, por ejemplo, es que las alturas de la edificación nunca superen el ancho de la calle, ¿ya? Porque se busca en el fondo que las relaciones o las proporciones entre las alturas y los anchos de las calles generen, digamos, proporciones adecuadas, ¿ya? Y siempre en el fondo esas proporciones están sugeridas en no superar el 1 a 1, o sea, si la calle tiene 20, no superar los 20 de altura, por ejemplo. Ese es un tema. Lo otro es que, como les decía, no solamente las alturas son lo que define el impacto, sino también, por ejemplo, la masa construida, ¿ya? Lo que sucede con algunas normativas y con en algunos sectores con planes reguladores es que además de la altura se permite se permite una construcción en casi todo el predio, entonces no quedan espacios libres, no quedan espacios abiertos y se genera sombra, mucha sombra, digamos, sobre los predios vecinos. Además tiene que ver con los tipos de departamentos que se puedan hacer en los edificios, y la cantidad de población que se permita, digamos, en la ocupación de cada uno de ellos. Además, tiene que ver, son normas que van relacionadas. Por ejemplo, también tiene que ver con las exigencias respecto de los estacionamientos o si se privilegia el uso de transporte público. Perfecto. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay varias. Ahí te la voy leyendo yo para que vayamos por tema igual. Siguiendo con esto, Constanza Catalina pregunta si el nuevo plan regulador contempla nuevas áreas verdes para la comunidad. Ya. Hay dos temas respecto de las áreas verdes. La principal área verde como nueva que se contempla es un sector del actual regimiento WIN, donde se propone generar un área verde. Las áreas verdes se pueden generar de dos maneras distintas en los instrumentos de planificación. Una tiene que ver con declaratorias de utilidad pública, lo que normalmente llamamos como las necesidades de expropiación, ¿cierto? Esas declaratorias de utilidad pública lo que dicen es que un determinado lugar o sector que se define en el plan regulador como área verde con declaratoria de utilidad pública debiera ser expropiado para poder generar un área verde ahí, ¿ya? La comuna de Recoleta es una comuna que efectivamente está súper consolidada, o sea, tiene muchas edificaciones y generar nuevas áreas verdes en espacios grandes es bastante difícil porque la mayoría son predios. Sin embargo, lo que se quiere potenciar son, por un lado, lo que tiene que ver con vías arboladas y establecer estas áreas verdes en los espacios donde hoy día sea posible, digamos, de acuerdo a los criterios de edificación que existen y la cantidad de edificación que existe. Lo otro que también que es importante señalar es que hay bastantes áreas verdes en la comuna y que lo que nos dimos cuenta en los talleres de participación del diagnóstico es que el problema son dos, que no tienen necesariamente que ver con el plan regulador propiamente tal. Uno, el estado de las áreas verdes, que algunas se encuentran en mal estado o que falta arborización, etc. Y lo otro son los usos del área verde, que en algunos casos esas áreas verdes no están siendo utilizadas por los vecinos porque se juntan los chiquillos a drogarse o qué sé yo. Entonces, no necesariamente existe una falta de áreas verdes, sino que más bien tiene que ver con los usos de las áreas verdes. ¿Ya? Ya, entonces, gracias Claudia. Otra pregunta, don Eustaquio pregunta, ¿cuál es el motivo de quitar terreno al regimiento para edificar viviendas? ¿Cuál es el motivo de quitar terreno al regimiento para edificar viviendas? Perfecto. A ver, el regimiento, o sea, lo que se está pensando es una zonificación, ¿ya? La zonificación actual del regimiento permite construir viviendas
y permite construir otros equipamientos. Por lo tanto, estos usos se proponen en el momento en que el regimiento, por ejemplo, decida ya no estar ahí, ¿ya? Moverse de localización. Muchos de los regimientos existentes en la ciudad de Santiago se colocaron en lugares donde no había población, y luego fueron rodeados por población porque la ciudad fue creciendo. Y en varios de esos casos ya los regimientos se han ido moviendo hacia las afueras de la ciudad. En ese caso, tiene que existir una zonificación que sea coherente con el requerimiento de desarrollo urbano de la comuna. Y en ese sentido se considera que existe una necesidad de vivienda que vimos en las proyecciones de población, que es de alrededor de 40.000 personas. Por lo tanto, hay que considerar no solamente áreas de renovación, sino que espacios donde, si es que se dan los usos de suelo, se dan los cambios de uso de suelo, se pueda efectuar ese uso. Perfecto. Gracias, Claudia. A ver, vamos con la otra pregunta de... Ahí, se me cayó un poco. De Rubén. Don Rubén nos pregunta, ¿la densificación podría afectar los sistemas de evacuación de agua? ¿Desde esta perspectiva se contempla esta variable técnica? ¿Qué es eso? Estaba silenciada, Claudia. Perdón, uy, es que había un perrito ladrando fuerte. Ah, ya. A ver, sí, el área, todo lo que tiene que ver con agua es un elemento que se considera dentro del plan regulador, ¿ya? Y el agua, en este caso, en la ciudad de Santiago y en Recoleta en particular, es abastecida por Aguas Andinas, que tiene que generar un certificado o un informe de factibilidad, que es uno de los elementos que considera el plan, y que en este caso existe para la comuna de Recoleta, que es la factibilidad de dotación de agua potable por parte de la compañía que la provee. Perfecto. La señora Margarita está pidiendo la palabra antes de seguir, y después don Rubén también pidió la palabra, ahí lo vi, que levantó la mano. Primero la señora Margarita y después don Rubén. Adelante, señora Margarita. Tiene que sacar el silencio del celular. Está silenciada, tiene que apretar el botón del micrófono. Ahí. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahí sí. Ahora sí. Adelante. Sí, recién. Voy a volver de nuevo al tema de dorsal, ¿ya? Que yo también lo hice la primera vez que tuvimos la reunión, que en dorsal tenemos áreas verdes, también tenemos para las bicicletas, todo eso, pero pasa lo siguiente, de que, como yo lo dije anteriormente, hay unos juegos que no se pueden ocupar, pero no porque los niños no, o generalmente no se pueda, No pueden llegar. porque lo ocupen la gente, sino que son unos juegos que los niños no lo pueden ocupar por la sencilla razón de que son como telas de araña. Y eso se junta para juntarse mugre más que nada, entonces nosotros no podemos llevar a los niños ahí. Y yo estoy hablando de áreas verdes, y más encima que nos quitaron áreas verdes muchas, y fue una de las personas que reclamó también por la sencilla razón de que no podíamos ocupar los juegos que teníamos, por la sencilla razón, motivo que yo expliqué ahí. Entonces quisiera saber si eso se estipuló bien en lo que yo había implementado, más por los niños de la Villa Marta. A ver, lo que el plan regulador define son, primero, considera las áreas verdes existentes como existentes, digamos, y espera que esas áreas verdes se mantengan como espacios de uso público. Y como decía anteriormente, hay dos maneras de generar nuevas áreas verdes, a través de zonas o a través de afectaciones de utilidad pública. Pero el plan regulador no puede decir si en esa área verde va a haber juego, o va a haber máquina de ejercicio, o va a haber árboles. En el fondo solamente se establece el uso de suelo de área verde o el uso de suelo de espacio público. El cómo se efectúe o el qué es lo que haya dentro de las áreas verdes no lo puede definir el plan regulador. Ok. Es el tipo de juegos que había ahí. El tipo de juego no lo puede definir, o si hay árboles o no. Se establece como que ahí hay una área verde, una plaza o un parque.
Perfecto, gracias Claudia. Don Rubén había levantado la mano, después don Jaime allá arriba, que también nos sigue. Adelante, don Rubén. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, una precisión. Mi pregunta respecto del agua apuntaba no a si está considerada la variable de que la compañía de agua provea el elemento, sino que a la evacuación, porque al aumentar la densificación, eventualmente los sistemas de evacuación, en este caso, entiéndase alcantarillado, tienden a colapsar. Entonces, esas variables técnicas se consideran en la elaboración de un plan regulador. Sí, también, o sea, cuando se habla de la provisión de la compañía Agua Andina, por ejemplo, en este caso, Agua Andina provee el agua potable y también la evacuación del agua servida. Entonces, si hay factibilidad, tiene que darla para las dos cosas, ¿ya? Para la evacuación del agua servida y para el tema de la agua potable, del agua potable. El agua lluvia es distinto, ¿ya? El agua lluvia tiene que existir un plan maestro de agua lluvia, que no es materia del plan, pero sí hay un plan maestro de agua lluvia, que de hecho es a nivel general de la ciudad, y ese debiera irse actualizando así como se actualiza un plan regulador, digamos. Porque efectivamente dentro de los talleres de participación de la etapa de diagnóstico se vio que había algunos puntos específicos donde hay anegamientos por temas como de topografía, y que efectivamente requieren una mejora en el sistema de evacuación de agua lluvia de la comuna, que no tiene que ver específicamente con el plan regulador, pero sí con un plan, lo que se llama los planes maestros de aguas lluvias, que tienen que efectuar obras, por ejemplo, relacionadas con el Serviu o con otros organismos. Perfecto, gracias, muchas gracias Claudia, don Rubén. Don Jaime, adelante. Sí, son dos preguntas. Una es qué relación tiene el plano regulador con las normas, porque voy a poner un ejemplo. Aquí al lado yo vivo en Andorno, cerca de aquí, al lado de un albi grande que hay, se construyó un edificio. Y ese edificio tiene una línea que está hacia adentro. Y a mí me interesan dos cosas. Una, las ciclovías, porque como yo ando en silla de ruedas, la ciclovía es un lugar en que yo puedo andar relativamente tranquilo en distancias más o menos largas, pero hay un problema con el ensanche de las calles. No sé si aquí la misma avenida Recoleta tendrá el ancho suficiente para una ciclovía. Y la otra pregunta es, cuando se hace un edificio, ¿qué relación tiene el plan regulador con las normas de edificación? Ya. Muchas gracias por su pregunta. El plan regulador, a ver, primero respecto de los ensanches. Por ejemplo, todo lo que son las vías metropolitanas, los anchos y por lo tanto los ensanches, si es que corresponden, están definidos por el plan regulador metropolitano. Eso incluye, por ejemplo, Avenida Recoleta, Avenida El Salto, Zapadores, Dorsal, Vespucio, Avenida Santa María y varias más, ¿ya? Entonces, el ancho que define el plan regulador metropolitano es el ancho que esa vía tiene que cumplir. El tema es que para poder ensanchar se requiere proyectar y hacer las expropiaciones que correspondan, digamos, en los distintos sectores. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, ustedes saben, se hizo el corredor de transporte público de Independencia y eso implicó una serie de expropiaciones para poder entregar el ancho que el Plan Regulador Metropolitano estableció para esa vía. Entonces, y eso tomó años. Y eso toma años siempre, o sea, porque estamos en una ciudad que ya está consolidada, ¿cierto? Entonces, sí está establecido algunos ensanches en varias vías, así como el que se configuró, por ejemplo, en Avenida Dorsal para poder hacer ese corredor, pero todo lo que es expropiaciones, ensanches, etcétera, es súper costoso y por lo tanto toma muchísimo tiempo. Y tiene que ver con proyectos que son ejecutados por el nivel metropolitano, por la Secretaría de Transporte, por el Serviu, etc. El plan regulador comunal puede establecer los anchos de las vías
locales, de servicio y colectoras, que son las vías que son de tuición, entre comillas, del plan regulador comunal. Eso por una parte. Respecto de las normas de edificación de los edificios, efectivamente lo que hace el plan regulador en las distintas zonas o sectores que se establece es definir ciertas normas. ¿Cuáles normas son las que puede definir el plan regulador? Por ejemplo, las alturas, los antejardines, si va a tener antejardín o no, o si va a quedar pegada la edificación o no a la vereda. También define los tipos de agrupamiento, es decir, por ejemplo, los sectores que son de fachada continua son un tipo de agrupamiento que se llama continuo, las edificaciones que son aisladas o las que son pareadas, que van de a dos, ¿cierto? Eso también lo puede definir el plan regulador. Puede definir cuánto del terreno se ocupa. Por ejemplo, si se ocupa un 20%, un 80%, un 100% del terreno, o sea, si tiene patio o no tiene patio. Puede definir los usos y puede definir las relaciones entre las alturas y los espacios construidos. Por ejemplo, eso es lo que se llama coeficiente de constructibilidad. Por ejemplo, si yo tengo un coeficiente de 2, quiere decir que puedo construir en total 2 veces el tamaño del terreno. Y eso se combina con otras normas, como por ejemplo la ocupación de suelo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que se va a ocupar el 50%, y entrego un coeficiente de 2, entonces puedo construir 4 pisos en la mitad del terreno. Y así, es como una especie de Tetris, ¿cierto? Que las normas se van combinando. Esas son lo que puede ir definiendo el plan regulador. Perfecto. Gracias, Claudia. En eso sumamos, antes de darle la palabra a don Alex, que sigue, sumamos una pregunta que hizo la señora Raquel, que tiene relación también con lo que estaba respondiendo recién, que ella pregunta si en algunas de las alternativas se piensa ensanchar la calle Einstein o hasta pasar, no, la avenida Recoleta hasta pasado Einstein, entiendo, porque los vehículos provocan tacos. Si en alguna de las alternativas está considerada alguna propuesta vial en ese sentido. Sí, las propuestas, como les comenté, Recoleta es una de las avenidas que es de tuición del plan regulador metropolitano. Por lo tanto, el ancho es el que establece ese plan. Y ese plan establece algunos ensanches, pero tiene que ver con la posibilidad de efectuar los proyectos de ensanche que ya expliqué en el fondo, que tienen que ver con expropiaciones y con costos y ejecución por parte de instituciones que no necesariamente son la municipalidad, que en este caso sería Serviu o la Secretaría de Transporte de la región. Gracias, Claudia, gracias, señora Raquel. Alex, adelante. Está silenciado, Alex, no se escucha. No está silenciado. Está silenciado, don Alex. Tiene que apretar el botón abajo ahí. A ver. No, parece que seguramente tiene mal conectado los audífonos. Computador. Sí, sáquele mejor los audífonos al celular y ahí quizás pueda hablar. Ya. A ver. ¿Ahí puede o no? Hable. ¿Ahí se escucha? Ahí Ahora sí. Perfecto. Adelante, don Alex. Ahora lo escuchamos muy bien. Ya, antes de entrar en la pregunta propiamente tal, una pequeña reflexión. Usted, cita, Claudia, dice que el plan regulador tiene como objetivo el ordenamiento territorial, ¿no? Bueno, todo plan regulador que se escribe con la mano, me imagino que se puede borrar con el codo, y particularmente porque el plan regulador hay que actualizarlo, como usted dice, después de 15 años, y por lo tanto el plan regulador se puede modificar o no. En eso no sé si estoy equivocado. ¿Por qué razón? Porque aquí voy a la pregunta y a entrar de lleno. El plan de regulador dice que se puede regular las áreas verdes, pero en ningún momento el plan regulador habla sobre otro tipo de áreas. Las áreas verdes también hay áreas deportivas y áreas de recreación que no están considerados en el plan regulador. Por lo tanto, sería súper interesante incorporar dentro del plan regulador que se va a discutir en Recoleta, incorporar áreas de recreación que no son las mismas que áreas verdes y áreas deportivas que también no son lo mismo que áreas verdes. Pongo el ejemplo, por ejemplo, el Parque de la Infancia, que está aquí en Avenida Perú, particularmente es un área de recreación y también es un área verde, pero cumple el objetivo de recrear
a los niños y las niñas de la comuna. Y eso también es parte del plan regulador. Y finalmente, con esto termino la pregunta. Todo tipo de plan regulador tiene como objetivo regular cuando estamos en un momento, digamos, de crecimiento. Y usted lo acaba de señalar, hay una proyección de habitantes para 30 años más de 205.000 habitantes. Ya con los 157 que existen en Recoleta estamos colapsados. Y ahí tiene que ver también con el área vial motorizada. Aquí en Recoleta uno de los grandes problemas que tenemos es justamente el traslado de vehículos en horas peak. Si usted quiere, esta comuna particularmente tiene esta particularidad de que es de tránsito de Huechuraba hacia el centro y viceversa. Aquí hay horarios, por ejemplo, que la avenida Perú y la avenida Recoleta se hacen intransitables desde el punto de vista de la movilidad, tanto vehicular, de ciclovías y etcétera. Entonces, el plan regulador, y aquí termino con la intervención, se puede modificar, se puede incorporar nuevos ordenamientos territoriales o no, o sencillamente el plan regulador queda como está y no hay ninguna posibilidad de modificarlo. O sea, lo que se está haciendo en este momento es justamente un proceso de actualización y modificación del plan regulador. Y como usted dice, lo que dice la ley general a partir de una modificación de hace un par de años atrás, es que se estima que esos planes debieran actualizarse o modificarse cada 10 años aproximadamente. Y eso es porque la ciudad va cambiando. O sea, la ciudad no es estática, el comportamiento de la gente tampoco es estático, y por lo tanto, a medida que va existiendo esas modificaciones, se tienen que ir actualizando estos instrumentos. En relación a lo que usted decía de las áreas recreativas o deportivas, efectivamente lo que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones es la norma madre de los instrumentos de planificación territorial. La Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Y lo que la ley dice es que efectivamente define unos ciertos usos de suelo, ¿ya? Y diferencia lo que son las áreas verdes y la vialidad, que corresponden a espacios públicos en general, de los equipamientos, ¿ya? Y dentro de los equipamientos están los equipamientos deportivos. Y se puede, en el fondo, señalar usos que puedan ser, o áreas donde puede haber equipamientos deportivos, pero a diferencia de las áreas verdes, yo no podría decir que en un predio, a no ser que exista, voy a establecer un proyecto de equipamiento deportivo, a no ser que exista o esté la idea de gestionar ese proyecto. Por ejemplo, no sé, cuando o sea, en el plan regulador se permite la existencia de equipamientos deportivos, así como se permite la existencia de otro tipo de proyectos. Entonces, si hay un particular, o a lo mejor el propio Estado o la propia municipalidad que tiene un terreno y que quiere hacer un club deportivo, un estadio, unas canchas, etcétera, si el plan regulador permite los equipamientos deportivos, lo puede hacer, ¿ya? Eso respecto del tema de los equipamientos deportivos. Y creo que se me fue una parte de su pregunta, pero dígame si está ya contestado o si falta algo por responder. Sí, ahí yo podría agregar que pudiese comentar, Claudia, en términos de cómo las alternativas también proponen, las alternativas que nosotros estamos proponiendo, cómo también responden en general a estas problemáticas, no solo las que plantea don Alex, sino que en general a las que se han comentado, y cómo también la gente cuando mire las alternativas en la página web y cuando respondan el cuestionario, vamos a tener distintas opciones orientadas a solucionar estos problemas que tiene Recoleta, y cómo también eso responde a su futuro territorial. Entonces, sería ideal si pudiese comentar también y profundizar un poco en eso de la alternativa y de lo que proponemos en la alternativa. Ya. Hay una diferenciación, por ejemplo, respecto a las alternativas, tiene que ver con las zonas de equipamientos exclusivos, como la zona que se plantea en relación a algunos sectores del actual regimiento WIN. Igual vale decir que el regimiento WIN hoy día es un equipamiento en la categoría de seguridad.
y mientras no cambie ese uso, digamos, va a mantener esa categoría de equipamiento. Lo que en el fondo se permite es que haya más tipos de equipamiento, que pueden ser como equipamiento deportivo, equipamientos culturales, por ejemplo. Alguien mencionaba en algunas de las observaciones respecto del regimiento Win en particular, si era un espacio patrimonial. El hecho de que pueda tener distintos usos un espacio no significa que uno tenga que echar abajo la construcción que existe. Si se considera que esa construcción es una construcción patrimonial, esa puede tener distintos usos. Por ejemplo, puede ser un museo, puede ser un centro cultural, puede tener distintos usos que permitan mantener ese inmueble patrimonial. Camilo, respecto de lo que señalabas en relación a cómo las alternativas muestran, por ejemplo, los distintos tipos de equipamiento de las áreas recreativas, hay un parque, Mahuidahue, en el entorno abajo, en la parte baja del Cerro San Cristóbal, en la Quinta Residencial Salto, por ejemplo, que es un área recreativa, bueno, además del Parque de la Infancia, que también forma parte del Parque Metropolitano. Se identifican en el plan todo lo que son las áreas verdes existentes como una base, en el fondo, sobre la que se construye cualquiera de las alternativas, y en algunas de ellas hay algunas zonas de equipamiento denominado exclusivo, que en el fondo lo que buscan es mantener los usos de equipamiento que hoy día existen, como por ejemplo algunos colegios, por ejemplo los hospitales, son grandes equipamientos que en el fondo tiene la ciudad y que debieran permanecer allí. Sí. El ejemplo más claro, por ejemplo, son los cementerios, que en el fondo siempre van a ser un equipamiento de salud que va a mantener ese uso. Sí, yo haría, perdón, Perfecto. haría una salvedad, disculpa, un paréntesis. Estos dos centros que tú mencionaste, Claudia, además son gratis. No Sí. Ahí se le cortó el audio justo. Se le fue el audio. Sí, Pero sí, pero efectivamente. ya. Sí. Seguimos con las palabras que me habían pedido. Pierina, no sé si está por ahí, porque que la vi levantando la mano. No la escuchamos, Pierina. Disculpa. ¿Ahí sí? Ahí Sí. sí, adelante. Ya. Mira, son 3 consultas que yo le he hecho aquí a mis vecinos y algunas colegas que tienen que ver justamente con el plan regulador. Una que tiene que ver con las áreas verdes y los juegos para los niños, que justamente recién me daba cuenta que hay una vecina por ahí que estaba hablando de que encontraba que como que eran inapropiados, creo que esa es la palabra como que más se acerca. Los juegos de los niños de repente los hacen y no están contemplados, no sé si no se ve el censo de cuáles son las edades, los niños que viven por ahí, más o menos, para que el plan regulador contemple tanto las áreas verdes como los juegos, pero las características de esos juegos para ciertas etapas de los niños. Eso es por un lado. La arbolización y el recambio de los árboles viejos. Si tú te das cuenta, hay muchos árboles que ya las raíces están levantando inclusive hasta las veredas. Entonces eso es un riesgo que sería importante ir pensando en recambiarlo. Si es que existe una manera de poder cambiarlo. No sé si me entienden la idea. Y por el otro lado, las ciclovías que ya los han conversado otras personas que he escuchado antes, pero de todas maneras para mí me era súper importante si estaban contempladas estas ciclovías, pero en toda la avenida de Recoleta. Eso sería. Gracias, Pierina. Ahí, Claudia. De nada, Camilo. Sí, respecto de las 2 primeras consultas, lamentablemente el plan regulador no tiene que ver con eso. O sea, ni con el qué tipo de lástima. juegos que se coloca dentro de los espacios públicos y tampoco con el tema del recambio de los árboles. Ya. Pero en todo caso, eso, don Luis y la gente del municipio que está con nosotros toman nota porque efectivamente sabemos que en algunos sectores eso es problemático y además la idea es que exista vegetación y que esa vegetación esté en condiciones seguras. Respecto de lo de las ciclovías, en la alternativa 2, por ejemplo, lo que se plantea es que las ciclovías vayan en los corredores
que llamamos corredores ambientales y en los ejes ambientales. Y entre medio, entre la avenida El Guanaco y Recoleta, y entre Recoleta y El Salto, se proponen ciclovías que no son así como rectas, sino que van siguiendo, en el fondo, las calles que van al Ya. centro norte-sur, un poco por la dificultad que existe en Avenida Recoleta para generar esa ciclovía. Sí, sí. Ahora, en las otras alternativas, es posible que la ciclovía vaya por Recoleta, pero como les comenté, dado que Recoleta es una vía metropolitana, tiene que ser un proyecto de nivel metropolitano el que genere, por ejemplo, un proyecto de corredor como el que se hizo en Independencia. Ese proyecto permitiría establecer distintas funciones a la vía, o sea, transporte público, transporte particular, bicicleta y peatones. Gracias, Claudia, gracias, Pirina. Por acá, por favor. Don Félix, don Félix lo ya. anoto porque venía don Cristian primero y después Ok. le doy la palabra a usted, don Félix. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, don Cristian. Hola, mucho gusto. Sí, mira, según lo que he logrado comprender, el plano regulador básicamente es eso, es regular el tema de la área. En este caso, por ejemplo, se habló de que cabe la posibilidad a lo mejor de que se le quite unos terrenos a lo mejor al regimiento, o sea, no sé si será tan así, para hacer para poner viviendas. En este caso, el plano regulador regula qué tipo de viviendas se van a instalar, si van a ser viviendas sociales o van a ser viviendas de otro tipo. Esa es como la primera pregunta. Porque yo creo que, bueno, si se va a hacer viviendas sociales, yo creo que a lo mejor no va a ser tan beneficioso para la comuna. O sea, yo creo que en vez de aportar, va a empobrecer. En mi opinión, creo. No sé si eso tendrá algo que ver con el plano regulador. Lo otro es, por ejemplo, no sé si el plano regulador en este caso regula lo que es la post, a ver cómo le explico. Lo que viene después, por ejemplo, de cuando se hacen los proyectos. Por ejemplo, se hizo un proyecto en Avenida La Paz, se hizo un proyecto muy bonito, perdón, en Avenida Perú. En Avenida Perú se hizo un proyecto muy bonito, dentro del cual se hizo, por ejemplo, un bandejón central, y está muy lindo, está perfecto. Yo paso todos los días por ahí, y todos los días yo veo que hay gente que está preocupada, por ejemplo, del área verde. Se riega el pasto, se mantiene, todo eso. En el corredor de acá, de Dorsal, esto se transformó en un verdadero desierto. O sea, ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, no hay mantención. Todo lo que estaba como área verde, que supuestamente el plano regulador era lo que estaba normando, eso no existe. Eso no existe. Hicieron unas canchas, que también es a lo mejor, claro, según lo que estaban viendo, podía ser área verde, como de recreación, pero tampoco existe, porque eso nunca se entregó. Nunca se entregó. Entonces, mi pregunta era, si el plano regulador, por ejemplo, regula eso de que se cumpla en realidad con las expectativas. Eso. Ya. No sé si me expliqué. Respecto de las viviendas, lo que regula no es qué tipo de vivienda se hace, sino que en el fondo lo que se regula es la cabida de la cantidad de viviendas que puede haber en un determinado lote, ¿ya? El particular o el municipio o quien haga un proyecto define el tamaño de las viviendas y por lo tanto el costo de las viviendas, y tiene que ver no solamente con el tamaño, porque hay viviendas chiquititas que cuestan súper caro, digamos, y otras que son más grandes y que permiten la cabida de más gente. No tiene que ver con el tipo de persona que va a ir a habitar esa vivienda, no tiene que ver con el plan regulador, ¿ya? Pero lo que sí busca el plan regulador es que haya cabida para distintos tipos de viviendas, porque necesitamos viviendas para distintos tipos de personas, digamos, y para personas que tienen distinto nivel adquisitivo, que no necesariamente van a poder adquirir una vivienda de 5.000 o 6.000 UF.
Entonces se da cabida a diferentes tipos de vivienda. Y en relación a lo que sucede después, lamentablemente no, porque en el fondo lo que regula es la posibilidad de generar un determinado tipo de proyecto. Ahora, cuando se hace un proyecto, sea un particular o un público, tiene que cumplirse con la normativa del plan regulador. El tema es que efectivamente se cumplan esas normativas, porque lo que hemos visto también en la comuna es que muchas construcciones están irregulares, de distintos tipos de uso, están sin permiso, se efectúan Sí, sin es permiso. verdad. Es verdad, en este caso lo que yo veo, claro, acá en el corredor, por ejemplo, de Dorsal, entre Recoleta y Avenida El Salto, ahí debiera haber área verde, pero como te digo, eso no existe, es un verdadero desierto, eso quedó abandonado. No Pero- así como pero lo para que efectos pasó, del por plan ejemplo, en regulador, Avenida Perú. claro, para efectos del plan regulador tiene que seguir siendo área verde, digamos. O sea, el tema es que debieran efectuarse proyectos que permitan que eso se materialice, eso sí. Claro. Gracias. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, don Cristian. Y eso último que conversaban antes de darle la palabra a don Félix, tiene relación con lo que preguntaba también Pamela y Paulina respecto de temas de gestión y de limpieza de árboles, de corte de árboles y todo eso, que eso no es competencia del plan regulador, sino que tiene que ver más bien con la gestión. De todos modos, acá, como decía Claudia, está don Luis, están otros miembros del equipo municipal que también están tomando nota de estas problemáticas que se pueden resolver quizás por otro instrumento. Entonces eso tengan la tranquilidad por lo menos de que si el plan regulador no lo abarca, puede abarcarse también por otros lados, por la municipalidad o por otros entes de gestión. Entonces vamos con don Félix, después seguimos con la señora Raquel, después entiendo me había pedido la palabra don Jaime, que ahí lo veo levantando la mano, y don Rubén, creo, y don Rubén también, ya, ahí sí. Adelante, don Félix. Mire, habla Pedro Santibáñez y estoy acá justamente con don Félix porque yo soy de la 28, pero me junté con él para esta charla. Mire, yo quería referirme al plan regulador. Resulta que nosotros, como el sector de nosotros que somos de la 27, la 28 y la 30, tenemos el problema de la zona de riesgo. Y esa zona de riesgo se estipuló hace 15 años. Resulta que a posterior el Parque Metropolitano hizo en el canal El Carmen, hizo el camino rústico, donde realmente se enanchó y se hicieron muros de contención. Indudable que todo ese trabajo aminoró bastante el problema de la zona de riesgo. Aparte que se determinó que más adelante deberían plantarse árboles con raíces profundas para poder seguir aminorando todo este problema. Entonces, la idea es de que ustedes de alguna manera pudieran considerar a nosotros como el sector de nosotros, una parte, poderlo sacar de la zona de riesgo, para que los vecinos puedan realmente arreglar sus problemas de viviendas que no pueden optar ni siquiera a subsidio para arreglar las casas. Eso nomás, gracias. Quiero rematar algo. Esas son las consultas de él, como somos dos, hago mi consulta ahora. Bueno, acá hay en el Cerro San Cristóbal hay una deforestación tremenda, producto de la falta de agua en esta ladera, lo que implica de aquí en la historia hacia atrás que no se han hecho proyectos de inversión para esta ladera. La mitigación para la zona de riesgo parte por la forestación. Si no tenemos árboles, la caída de rocas, la erosión, tal vez la remoción en masa, es más probable que con forestación. Si ustedes pueden ver el cerro desde abajo, desde Recoleta, se ve un secano muy grande, prácticamente como era el cerro en sus inicios de 1900. La forestación siempre ha sido una parte plantada por el ser humano y descuidada por el ser humano. Ahora, más que nunca, hace falta, porque la población ha aumentado en esta zona y inmigrantes, arrendatarios, la constructibilidad también ha ido en aumento y obviamente necesitamos la forestación. ¿Cuál es el problema? El plan regulador debería de considerar trabajar amén con el parque metropolitano
para implementar proyectos de inversión grande. Tal vez como lo que se hacen para Vitacura, que se hagan para Recoleta, en ese toque. Y esa es mi consulta. ¿Se puede colocar en el plan regulador la obligatoriedad de que se presenten presupuestos para proyectos y que se trabaje en la recuperación ambiental y deforestación en esta zona? Hay dos preguntas ahí. Uno respecto del área de riesgo. Hay un equipo de geólogos que está haciendo un estudio bastante detallado del área de riesgo del Cerro San Cristóbal y del Cerro Blanco. Y un par de esas figuras las mostré en la presentación. El área de riesgo se va a definir en función de esos estudios, ¿ya? Y se tiene en cuenta varios aspectos, incluido el hecho de que exista o que esté tapado en un sector el canal del Carmen, porque, como decía recién el caballero, no solamente es el área de riesgo de inundación, producto del canal del Carmen, que es o sea, es un tipo de peligro, digamos, sino que hay otros tipos de peligro que se dan en el Cerro San Cristóbal que tienen que ver con la remoción en masa, con la caída de roca y con el deslizamiento del terreno, ¿ya? Entonces, en este minuto lo que se está haciendo es un análisis detallado de los procesos geológicos que ocurren en el cerro para poder después establecer cuál es el límite del área de riesgo que va a permanecer. Por lo tanto, lo primero a decir es que en este minuto no tenemos claro exactamente hasta dónde llega el área de riesgo y es parte de lo que se está estudiando. Lo que sí es que efectivamente hay riesgo ahí. Y por otro lado, el tema de la forestación efectivamente es un elemento, pero también hay otros que tienen que ver con el hecho del cerro, que tiene que ver con la pendiente, el tipo del terreno y el tipo de material geológico del que está compuesto. ¿Ya? Entonces son varios factores los que inciden. Perdón, y en relación a la otra pregunta, sí hay conversaciones con la gente del Parque Metropolitano, pero el plan regulador no puede establecer o definir que se haga un determinado proyecto. Lo que volvemos a explicar es que en el fondo lo que establece es un marco regulatorio, no el hecho de que obligar o a gestionar un determinado proyecto. Claudia, referente a lo que usted mencionaba de que había un estudio de zonificación para la zona de riesgo, nosotros llevamos desde 1998 esperando esa zonificación. ¿Vamos a esperar 10 o 15 años más para eso? ¿Cuándo sale eso? No, forma parte del estudio del plan regulador. Ya, pero ese estudio va a aparecer ahora como un elemento más sin que nosotros tengamos arte ni parte, o va a aparecer en un futuro plan regulador posterior a este que estamos conversando. En este plan regulador. El tema es que el plan regulador, como les comenté yo, tiene un proceso largo de elaboración y de aprobación, ¿ya? Y estamos esperando que se encuentre aprobado para el año 2024 aproximadamente. O sea, de aquí nos quedan 2 años a nosotros para elaborar, año y medio más o menos, para elaborar los elementos que faltan y con todos los procesos de participación, etcétera, y luego hay un proceso de aprobación. El estudio de riesgo forma parte del plan regulador, es uno de los estudios complementarios obligatorios del plan regulador. Me gustaría Gracias, don Félix, lo voy a interrumpir. ¿Fue una más? ¿No? Es que estamos pasados ya 10 minutos, entonces la idea es las últimas palabras que tenemos, que son las que tenemos anotadas, y ojalá sea un comentario muy breve, porque son personas que ya un poco hablaron y las vamos a juntar todas, entonces después en el cierre hacemos el cierre con Claudia, si les parece. Entonces vamos en este orden, vamos don Jaime, luego don Rubén, señora Raquel, Pamela y Margarita. Por favor, bien breve, porque por respeto también a ustedes, que les dijimos que era 1 hora y media, nos pasamos ya un poquito, así que por favor, cortito. Adelante. Sí, una pregunta muy concisa. ¿Cómo conecto yo el plan regulador con la discapacidad física? Esto a propósito de la encuesta que se va a hacer y que voy a contestar. Perfecto.
Claudia, espérate para que juntemos las ok, preguntas. Y ahí lo voy a tener que respondemos. anotar. Sí, ahí respondemos todas juntas. Don Rubén, adelante. ¿Me escucha? Sí. Ya, 3 preguntas que requieren respuestas casi dicotómicas. Primero, es muy general, ¿cómo afecta este nuevo diseño o esta nueva elaboración del plan regulador el avalúo de las distintas propiedades, ya sea en sentido positivo o negativo? ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos desde esa perspectiva? La segunda es cómo el municipio, porque aquí se está viendo, hay elementos que pertenecen al plan regulador metropolitano. ¿Cómo se incorporan estas inquietudes que aparecen aquí en el plan regulador metropolitano? ¿Se hacen a través del municipio? ¿El municipio se encarga de eso? ¿Ya? Y no, la tercera la voy a omitir porque tiene que ver con una cuestión operativa municipal que tiene que ver con el aseo. Así que con esas 2 preguntas me quedo. Gracias, don Rubén. Entonces, venía la señora Raquel. Hola, buenas. Mira, con respecto a lo que señaló otro representante recién, que por lo que entendí el plan regulador es el que hace los corredores, por ejemplo, el de dorsal, porque depende del metropolitano. Pero ese plan regulador o el metropolitano no se fija en que el trabajo que se hizo quede en buenas condiciones, porque yo te digo, en Recoleta, con Dorsal, Pedro Donoso, donde se hicieron el arreglo de esas calles, que fue por el plan regulador, el corredor de Dorsal, se inunda todo porque no dejaron nada de desagüe. Entonces, ¿eso quién lo ve? ¿A quién se le puede decir para que eso no suceda nuevamente en otro trabajo? Eso. Gracias, señora Raquel. ¿Pamela? No la veo. Parece que se salió. Bueno, en realidad, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Adelante. Ya. Yo vivo acá en Avenida El Salto con Muñoz Gamero y también me voy por Avenida Dorsal y lo que es, ¿qué tan cierto que Avenida El Salto, porque hace mucho tiempo vienen diciendo que lo van a enanchar? Segundo, en Avenida El Salto con Dorsal quedó un recinto cerrado que no sé si se lo tomaron, si pertenece o no pertenece a ellos, en donde hicieron una iglesia, guardan camiones y se presta para mucho botadero y justamente con lo que dijo la señora, que se inunda para acá. O sea, hay una manera de que el plan regulador mejore en cuanto a las aguas de lluvia, porque este invierno y esta lluvia de ahora fue horrible. Esas son mis preguntas. Muchas gracias, Pamela. Y por último, señora Margarita, bien breve, aquí es la última que tenemos. Se fue la señora Margarita. No sé qué pasa acá, no sé si me veo o no. Sí, la escuchamos, adelante. Ya. Bueno, acá yo quería saber si en el plan regulador, acá nosotros en la Villa Marta Corbit nos dejaron unas llaves para regadío para regar las plantas. Ya, y esto se está prestando como para llenar piscinas y te estaba hablando de piscinas inmensamente grandes. Estoy escuchando al caballero que habló anteriormente de la falta de agua. Acá se está botando el agua. Por la sencilla razón que a nosotros cuando nos hicieron esto dijeron que eran para piscinas pero pequeñas. Pero ahora estamos hablando de piscinas gigantes. O sea, estamos botando el agua en ese. Yo pienso que en este regulador debería de existir esto de que si el agua se está perdiendo, porque en el fondo las piscinas la usan 2 veces y la botan, y estamos hablando de las tremendas piscinas, y estamos hablando de la Villa Marta Corbin, que es grande, y cada cual tiene como 5 o 6 piscinas en cada pasaje. O sea, ¿qué hacemos con eso? Ese plan regulador lo puede sacar porque no hay plantación aquí, no tenemos plantación, no tenemos jardín, entonces ¿para qué sirve? Sirve para puro botar el agua, nada más que eso. Perfecto, muchas gracias, señora Margarita. Entonces, hacemos el... Y sabe que tengo otra pregunta pequeñita que hacerle. Muy breve, por favor. Sí, lo que quería, ¿qué hay de real de que acá en el terreno diagonal San Rafael
se nos va a achicar de nuevo el terreno acá en la Villa Marta Colvin. Ya, ahora sí, entonces Claudia va a responder todas las preguntas en general, y si es que queda algo pendiente, si es que se nos va algo, ustedes pueden seguir haciendo sus consultas tanto a los correos a través de los cuales los contactamos, a los teléfonos y sobre todo en el sitio web, que es www.prcrecoleta.cl. Entonces ahí nosotros podemos tener la información. Les voy a dejar acá en el chat esa dirección igual, por si les queda alguna duda, alguna consulta, y además, por supuesto, les vamos a estar enviando la información de este cuestionario para que lo respondan. Entonces, no se preocupen de que alguna pregunta pueda haber quedado, se nos puede haber pasado acá, sino que vamos a responderla a todas, y la idea es también que queden registradas. Entonces, eso, Claudia, adelante. Respecto de la consulta de la discapacidad física, el plan regulador no establece nada en específico respecto a la discapacidad física, pero hay una norma que es la 20.422, que en el fondo señala que los espacios públicos deben ser espacios accesibles, y para eso establece una serie de normas que los proyectos de espacio público, o sea, por ejemplo, si se va a hacer un proyecto de reposición de veredas u otro, tienen que cumplir, ¿ya? En relación a los avalúos, en la práctica a veces se produce algunas diferencias en términos de los avalúos al alza, nunca a la baja, porque normalmente se consideran las posibilidades que tengan que ver los usos de suelo, o sea, qué tan variado pueden ser o cuánto es lo máximo que se puede construir. Pero a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en un espacio que es rural y que se convierte en urbano, que inmediatamente sube el precio, eso no sucede en un área que ya es urbana, y son otras las condiciones las que normalmente hacen subir los avalúos. Los cambios de proyecto, las construcciones en específico, por ejemplo, la llegada a veces de infraestructura, hace subir los precios, pero no necesariamente los avalúos. Respecto de las vías del Plan Regulador Metropolitano, los proyectos los define normalmente el Serviu o el SECTRA, o la Secretaría de Transporte, y en cuanto a la ejecución, a veces el Serviu o a veces se contrata a particulares, pero por ejemplo se puede hacer la consulta en el Serviu respecto de las evacuaciones de agua lluvia de esas vías, de las vías que tienen tuición Serviu. Y por último, en relación a la consulta de si hay ensanches o no hay ensanches, por ejemplo, en Avenida del Salto, como le expliqué, son vías que están definidas en el Plan Regulador Metropolitano, y puede haber un ensanche establecido para esa vía, efectivamente, pero para que se pueda ejecutar, eso implica el desarrollo de un proyecto que tiene costos y tiempos que no son materia, digamos, de la municipalidad, ni que puede ver la municipalidad, que son proyectos de nivel ciudad, ¿ya? Y eso normalmente los ve la Secretaría de Transporte o Serviu, que es del Ministerio de Vivienda. Había otras consultas en el chat, por ejemplo, respecto de la posibilidad de construir industrias, talleres o bodegas, y eso depende de la zona efectivamente en la que se encuentra el plan regulador. Cuando nosotros hablamos de zonas preferentemente habitacionales, generalmente nos referimos a zonas en que el uso de vivienda es predominante y hay comercio y equipamientos locales, y cuando hablamos más de zonas de usos mixtos, en general, podemos establecer, puede haber, qué sé yo, comercio, algunas bodegas, puede haber algunos tipos de industrias que son inofensivas, la calificación de inofensiva la hace la Seremi de Salud, ¿cierto? Puede haber talleres de manufactura, puede haber distintos tipos de usos que son necesarios en la ciudad. Si bien nosotros en este minuto en las alternativas establecimos como usos generales, en la próxima etapa, que es la etapa de anteproyecto, ya se van a establecer los usos específicos, y por lo tanto también en ese proceso de participación van a ustedes poder opinar y manifestarse respecto de los usos ya como más en particular de cada una de las zonas. Vamos a tener dos etapas para eso, la etapa de anteproyecto y la etapa de proyecto, y las observaciones y los comentarios que ustedes tengan van a poder ir haciéndolo en las distintas etapas del desarrollo del plan, hasta la última, que es en la etapa de aprobación. Ya. Muchas gracias, Claudia. Entonces,
para hacer el cierre. Nos pasamos y les pedimos disculpas por estos 20 minutos, pero nosotros también nos entusiasmamos y nos gusta conversar de esto. Entonces eso, dejarlo invitado a seguir participando. Nosotros, don Félix, vamos a enviar toda la información a los correos, la información de las alternativas, los formularios. Entonces ahí ustedes van a poder también, y la va a tener por supuesto disponible la municipalidad para repartirla en todos los lugares donde sea necesario, y cualquier consulta no duden en contactarnos. Entonces eso, le agradecemos mucho, estamos muy contentos de la participación hoy, y nos vemos en una próxima oportunidad, ojalá presencialmente. Eso, que estén muy bien, cuídense mucho. Ya, chao. Hasta Muchas luego. gracias a todos y a todas. Gracias. Que estén muy bien. Chao a todos. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias por la explicación y las respuestas. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias a todos. Hasta Gracias. luego, que estén muy bien. Listo. Chao, hasta luego. Hasta luego, que estén todos bien. Chao, Gracias. Camilo. Hasta luego, Gracias chao. por todo. Chao. Chao.